Aquí lo tenemos. El título, como sabéis, es Tu tratamiento, tu voz, cómo convertirse en protagonista de la toma de decisiones en salud. Aquí tenéis mi conflicto de intereses y primero haremos una pincelada de qué quiere decir esto, de hacerse protagonista, de hacer oír vuestra voz. Siempre que hablamos de seleccionar un tratamiento, tenemos que situarlo en el marco de la promoción de la salud y la alfabetización en salud. Estos son elementos esenciales para empoderar a las personas y en este caso en concreto a las personas con esclerosis múltiple. Ya en el año 1986, la Organización Mundial de la Salud definió la promoción como el proceso que permite a las personas aumentar y mejorar el control sobre su salud. Si integramos a esto el concepto de empoderamiento para la salud, situamos a las personas en el centro de la atención sanitaria. Nuestro objetivo es fortalecer vuestras propias capacidades y que así podáis participar de manera activa en vuestro bienestar y en vuestro cuidado. La promoción de la salud desempeña un rol esencial en dos aspectos. Uno, ayuda a afrontar y a corregir las desigualdades en acceso al sistema y al tratamiento sanitario y además empodera a las personas para tomar este control sobre el proceso de salud, sobre la esclerosis múltiple. Cuando hablamos de alfabetización sanitaria, lo que quiere decir es que necesitamos un conocimiento, pero que vaya mucho más allá de entender simplemente qué es la esclerosis múltiple y que os permita poder comprender, evaluar y aplicar esta información para poder tomar decisiones relativas a todos los aspectos vinculados a la enfermedad, con el objetivo de facilitar que mantengáis una salud lo más óptima posible y tener una buena calidad de vida. Como ya sabéis, la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, degenerativa del sistema nervioso central y que se manifiesta de una manera muy diversa. Hay mucha gente que la clasifica como la enfermedad de las mil caras. En Cataluña, en el año 2023, se identificó que habían 57,5 personas por cada 100.000 habitantes, lo que representa un poco más de 11.500 personas con esclerosis múltiple, 11.500 familias con esta enfermedad. Además, a nivel internacional hay este atlas que es accesible por internet, lo podéis encontrar en cualquier momento si ponéis Atlas of MS, tercera edición, y aquí ya veis que estamos cada vez acercando más a los 3 millones de personas con esclerosis múltiple. Estos números han aumentado desde 2013, que hablábamos de 2,3 millones, a 2020, cuando se hizo esta actualización, que ya hablamos de 2,8, con lo cual actualmente seguramente ya rondaremos los 3 millones de personas. Por todo ello, bueno, pues sabemos que la esclerosis múltiple afecta a todas las dimensiones de la persona. Tenemos que proporcionar un enfoque integral que vaya mucho más allá del tratamiento y que incluya el acompañamiento, el apoyo y que os ayude a poder afrontar estos retos que la enfermedad va poniendo en vuestro día a día. Por eso necesitamos una participación activa, una, una implicación vuestra para gestionar de manera conjunta pues bueno, la enfermedad desde el diagnóstico hasta cualquier fase de la enfermedad. Y nosotros como sistema también intentaremos ayudaros a responder a las necesidades y demandas que vayan surgiendo. Si respondemos de manera adecuada a estas demandas, conseguiremos mejorar vuestro bienestar y vuestra calidad de vida. Como sistema de salud, cuando nos orientamos hacia estas necesidades y demandas, somos más efectivos, más rentables, mejoramos vuestra alfabetización en salud y facilitamos vuestra participación en el sistema. Ya en el año 2015 la doctora Tintoré mostró estos resultados que demuestran, bueno, que implementar e introducir un tratamiento de manera precoz tiene un impacto muy significativo sobre cómo evolucionará la enfermedad. Iniciar un tratamiento de manera rápida hace que seguramente tengamos una mejor evolución de la enfermedad. Sabemos que hay múltiples tratamientos, cada vez hay más tratamientos con diferentes vías de administración, diferentes frecuencias, cada uno con su dosis y con sus posibles efectos secundarios. Como podéis ver aquí, desde el año 1994 hasta la actualidad, el escenario ha cambiado de manera brutal. Además, no solo para la esclerosis múltiple, sino también para enfermedades hermanas como pueden ser la NMO o el MOGAD.
Por todo esto, ¿qué es lo que queremos? Queremos decidir con vosotros, queremos decidir de manera conjunta, queremos que podáis participar en esta decisión y que al final la tomemos de manera conjunta. Ya las grandes teóricas describen que, bueno, que las personas con esclerosis múltiple, al haber tantos tratamientos, pueden dudar, puede haber un conflicto sobre cuál es el mejor tratamiento a la hora de elegir. Por todo ello ya se habla de que, bueno, navegamos de manera conjunta. Nosotros como enfermeros o como actores del sistema de salud tenemos que acompañarnos y orientaros. El objetivo es llegar a esta toma de decisiones compartidas donde trabajamos conjuntamente. Vosotros sois los expertos sobre cómo es vuestro día a día, cómo es vuestra vida, qué tratamiento puede encajar mejor en este día a día. Y nosotros seremos los expertos sobre la evidencia científica, con lo cual el objetivo es alcanzar una decisión conjunta, respetando vuestros valores, respetando vuestra autonomía e impulsando que participéis de manera activa. ¿Cuáles son los retos? Bueno, este proceso implica que hay que entender una gran cantidad de información. Cuando hablamos de un tratamiento hay que entender cómo es la vía de administración, cómo funciona, qué efectos secundarios puede tener, con lo cual en todo este proceso tenemos que ayudaros a transitar de manera conjunta y sobre todo tenemos que aprender a escucharos. Para todo ello, ¿qué se han desarrollado? Se han desarrollado herramientas a la ayuda de toma de decisiones. Estos son instrumentos, en la mayoría de los casos son instrumentos que se pueden utilizar vía web, eh, que ayudan a que las personas y los profesionales puedan tomar esta decisión basada en vuestras preferencias, en vuestros valores. Y sobre todo sabemos que son útiles cuando hay muchas opciones terapéuticas. Presentan la información de manera equilibrada, parcial sobre cada una de las opciones de tratamiento y sobre todo incluyen los riesgos y los beneficios basándose en la evidencia científica más actualizada. Ayudan a que podáis clarificar vuestros valores, a que lo podáis ver en vuestra casa sin restricción de tiempo de la consulta, compartiéndolo con vuestra familia, con vuestros amigos, con las personas que queráis y que de esta manera podamos conversar de manera más fácil. Vosotros podéis utilizar la web que os podremos enseñar en las consultas, utilizándola en vuestro domicilio y que así en las siguientes conversaciones o visitas que tengamos podamos conversar sabiendo cada uno de lo que está hablando. Esto facilita el acceso a esta información y os ayuda a que la utilicéis de manera efectiva. ¿Qué ha pasado? Pues que hasta el momento, hasta 2020, no teníamos ninguna herramienta adaptada al entorno español, con lo cual os voy a enseñar las herramientas que podemos utilizar y en las cuales ha participado de manera activa la Fundación Esclerosis Múltiple y varios grupos de pacientes de Barcelona y de Girona para tener una herramienta de ayuda a la toma de decisiones en Cataluña, en castellano, en catalán, con lo cual es extrapolable a cualquier región del territorio iberoamericano. ¿Qué hicimos? Primero, bueno, si hablamos de que la persona tiene que poder elegir, quisimos identificar cuáles eran esos elementos que vosotros como pacientes y como personas con esclerosis múltiple considerabais esenciales para poder tomar una decisión respecto al tratamiento de manera informada. Hicimos unos grupos focales. Unos grupos focales son grupos donde los profesionales preguntan a familiares o a personas con esta enfermedad, pues este concepto que nosotros queríamos saber. Nos sentamos con grupos de pacientes y preguntamos cuáles eran los elementos esenciales en la toma de decisiones compartidas. Y como veis, identificamos tres categorías. La primera categoría es, bueno, si yo tengo que poder elegir un tratamiento, tengo que saber qué opciones tengo y además tengo que poder acceder a información que sea confiable, accesible, actualizada, de alta calidad y suficiente para ayudarme a desarrollar esta selección. Eh, También es necesario, como aquí nos identificabais, conocer todas las opciones disponibles. Cuando hablamos de eficacia, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de número de brotes al año que puede parar o que puede reducir el tratamiento. Estamos hablando de disminución de la progresión. También queríais hablar o queríais tener disponible la información relativa a los efectos secundarios, a la frecuencia, a la ruta de administración, pues si es endovenoso, si es oral, si es subcutáneo, y al impacto que el tratamiento podía tener
en vuestra vida. Y además también nos ilustrasteis o nos hicisteis ver que es importante respetar el rol que la persona decide tomar. Hay personas que aún querrán delegar esta decisión plenamente en el equipo sanitario cuando realmente nos enfrentamos a un grupo cada vez mayor de personas que no, que deciden tomar un rol activo y ser los protagonistas de este proceso que realizamos de manera conjunta. ¿Qué hicimos? Bueno, identificamos estos contenidos, saber qué es la esclerosis, saber por qué hay una necesidad de tratamiento, respetar el rol que podía tener la persona e incluir toda la información relativa al tratamiento y trasladarlo a esta web que más adelante os mostraré de decisiones compartidas. Esta web incluye información general para que cuando hablemos de la esclerosis múltiple, bueno, pues tengáis una fuente de información fiable sobre qué es la enfermedad, cuáles son sus síntomas, cómo se realiza el diagnóstico. Además, se habla del tratamiento a nivel integral, no solo el tratamiento farmacológico, sino también hablamos en esta web de la neurorehabilitación. Y después tenéis una web para poder comparar las diferentes opciones de tratamiento disponibles en la actualidad. Aquí tenéis la web. La web está realizada o soportada por el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. Han participado las unidades más representativas del territorio de Cataluña. Han participado también grupos de pacientes en el desarrollo de sus contenidos y además todo ha sido validado por la Sociedad Científica de Referencia, que es la Sociedad Catalana de Neurología. Aquí veréis que tenéis un panfleto disponible sobre qué es decisiones compartidas, que al final es, bueno, recibir información sobre las opciones de tratamiento para poderlas comparar, para poder conocer otras experiencias y de esta manera poder seleccionar el tratamiento de manera autónoma. Queremos que seáis los protagonistas de esta decisión. Aquí veréis que si entráis en el link que tenéis a continuación, podréis ver esto que tenéis aquí a continuación. Estamos hablando de que tiene que haber una web general que incluya información sobre la enfermedad, sobre el tratamiento farmacológico y la neurorehabilitación, pero también teníamos que tener otro aspecto donde se pudieran incluir, bueno, pues otras variables como puede ser la eficacia, como puede ser la frecuencia, como puede ser la vía de administración y además los efectos secundarios y el impacto en la vida diaria. Si accedéis a la web, en el apartado que pone Seleccionem, que es donde está esta herramienta, veréis que en la parte superior podríais seleccionar el tipo de esclerosis múltiple que tenéis. Además, hay un apartado donde se puede marcar la frecuencia de cada uno de los tratamientos y funciona como un quién es quién. Cada vez que marcas uno de estos aspectos, bueno, si elijo mensual, me quedarán solo visibles los tratamientos que se administran de manera mensual. Si me sale diaria, los tratamientos que se toman diaria. Cuando hablamos de eficacia, bueno, aquí lo pone, capacidad del tratamiento para reducir el número de brotes o la progresión de la enfermedad. Pues si selecciono los tratamientos de alta, media o muy alta eficacia, me quedarán esos disponibles. Aquí normalmente lo que recomendamos es que esto funciona como un comparador de móvil. Aquí tenéis la lista actualizada de todos los tratamientos disponibles. Podéis clicar aquí en compara hasta 3 opciones y veréis todos estos aspectos de manera gráfica respecto a cada uno de los tratamientos. En este caso, cuando accedéis, vuelvo a la parte de atrás, a esta parte de aquí, normalmente cuando tenéis una visita médica donde se valora cómo es vuestra esclerosis múltiple, pues bueno, si es una esclerosis múltiple moderada o si es una esclerosis múltiple más agresiva, que es lo que quiere decir aquí actividad moderada o alta actividad, en función de cómo es esta esclerosis múltiple, de dónde tiene localizadas las lesiones y de otras variables, vuestro profesional de confianza, vuestro médico de referencia, vuestra enfermedad de referencia, os dirá qué tratamientos para vuestra situación tenéis disponibles. Hay veces que se tiene 3 opciones según la situación clínica que la tenéis, a veces 2. Lo importante es que le pidáis a vuestro profesional de la salud que os diga el nombre de este tratamiento para que así vosotros podáis navegar en esta web y escoger esas opciones que según vuestra situación clínica tenéis disponibles. Por ejemplo, si el médico os dice la opción de ofatumumab, que la tenéis aquí,
Cepopsia o Fatumumab, primero tenéis el nombre comercial y después tenéis el genérico, os saldrá una infografía con los aspectos visuales más importantes, pues oye, si es más o menos efectivo para parar los brotes, si se puede una persona quedar embarazada o hay que ir con un poco de cautela, si hay alguna afectación respecto a la lactancia y además, al final, tenéis en la parte baja toda una información sobre los posibles efectos secundarios, categorizados como más frecuentes o menos frecuentes. Y no solo tenéis esta parte de la infografía, sino que además tenéis todos estos aspectos sumarizados, resumidos, de manera escrita, con vocabulario fácil de entender. En todo caso, si hay alguna cosa que no se entendiera, siempre podéis utilizarlo con vuestro profesional de salud. ¿Cómo realizamos el acompañamiento en este proceso de selección? Bueno, os hemos explicado que el profesional de la salud debe compartir con vosotros las opciones que tenéis a vuestro alcance. Se os facilitan herramientas como puede ser esta web para poder entender sin restricción de tiempo y consultándolo tantas veces como sea posible esta información. Pero esta web es solo un elemento más de la atención que os proporcionamos en vuestro centro o en vuestra unidad especializada. Normalmente las unidades especializadas disponen de una consulta de enfermería donde el profesional de la salud comparte con la persona con la esclerosis múltiple y con su familia las opciones de tratamiento. Normalmente lo que se hace es, en esta consulta, discutir, comentar en algún momento de las interacciones sanitarias que se pueden hacer, las opciones de tratamiento que tienen. Normalmente cuando hay una persona que puede acceder a un tratamiento, hay todo este itinerario. Hay una primera visita donde se explica la necesidad de introducir este tratamiento, una segunda visita que puede ser virtual o que puede estar unida a la primera, donde se explica las opciones de tratamiento, y una visita final o un tercer punto donde se llega a un acuerdo. En cualquiera de estos puntos puede intervenir la enfermera especializada para, bueno, ayudaros, tal y como demuestra o como hemos conseguido demostrar con este artículo, pues bueno, todas las opciones de tratamiento. Lo ideal sería que siempre dispusierais de una enfermera para ayudaros a explorar las opciones de tratamiento, para proporcionaros información sobre todos los aspectos relativos al tratamiento, a los efectos secundarios, para ayudaros a minimizar también el impacto que este tratamiento puede tener en vuestro día a día y no solo ayudaros a introducir el tratamiento, sino acompañaros en el seguimiento durante todo el tiempo que lo podáis estar recibiendo o en cualquier otro punto o en cualquier otro momento que podáis necesitar apoyo. Como hemos dicho, esta decisión sigue este diagrama que podéis ver en la pantalla. Primero, tiene que haber un momento donde se constate que hay una necesidad de tomar un tratamiento, hay una conversación donde se ofrecen las diferentes opciones que se discuten con el paciente. También el equipo clínico, y esto es súper importante, discute entre sí todas las opciones que se os pueden proporcionar y una vez se ha llegado al consenso, hay un periodo donde tiene que producirse esta aprobación institucional por parte del hospital, por parte del sistema de salud, para que podáis recibir esta opción de tratamiento. Una vez se recibe esta aprobación, ¿qué se realiza? Se realiza lo que se llama educación sanitaria. Hay una visita, una sesión donde el enfermero clínico, donde el enfermero asistencial de vuestra unidad os contextualiza y os facilita todos los aspectos relativos al tratamiento, pero no solo el tratamiento. Normalmente nos gusta también contextualizar un poco la enfermedad. Cuando estamos hablando de esclerosis múltiple, tenemos a todos que tener el conocimiento suficiente sobre la enfermedad. En esta visita con el equipo de enfermería se vuelve a explicar o repasar, si es necesario, pues la enfermedad, qué quiere decir cuando hablamos de inflamación, qué quiere decir cuando hablamos de progresión,
cómo se clasifica, cuáles son los tipos, cómo os podéis cuidar. Es súper importante tener en cuenta que dentro del tratamiento la otra pastilla o el otro medicamento que tendría que estar recetado siempre es el autocuidado. ¿Qué podéis hacer vosotros como personas con esclerosis múltiple para cuidaros y para favorecer que la enfermedad pueda ser lo más benigna, pueda tener una evolución más favorable para vosotros? En esta visita se habla de dieta, se habla de ejercicio, se habla de la importancia de mantener un peso y una musculatura adecuados, se habla de la necesidad de tener una mínima exposición solar para poder tener unos niveles adecuados de vitamina D. Se habla del rol, que es muy importante, que puede tener el estrés también en la enfermedad. Se habla de, bueno, qué podéis hacer vosotros más allá del tratamiento. Como podéis ver en esta parte inferior, es súper importante cómo uno se cuida. Si yo no me cuido, yo no me alimento bien, yo tengo hipertensión, yo tengo sobrepeso, seguramente, como está demostrado en este artículo, será más posible que tenga más discapacidad, será más posible que tenga un mayor número de brotes y seguramente tener una peor calidad de vida. Si yo no me cuido, si no cuido mi cuerpo, no cuido mi microbiota, no me trato bien, será difícil que mi esclerosis múltiple también me trate bien a mí. Seguidamente, después de esta primera parte donde contextualizamos un poco la enfermedad bueno, este autocuidado o estos estilos de vida recomendados en la enfermedad, se habla de todos los aspectos relativos a la enfermedad, ¿vale? Hablamos, a la enfermedad, perdón, disculparme, al tratamiento. Hablamos de cómo funciona, ¿vale? Hay diferentes tipos de tratamiento con diferentes formas de actuar, con diferentes principios activos. Hablamos de cómo se introduce el tratamiento. Hay algunos tratamientos que necesitan una pauta, un escalado o unas dosis iniciales hasta llegar a la dosis de mantenimiento y que se tienen que tomar de una manera determinada. Hablamos de los chequeos previos, de vacunaciones. Muchas veces chequeamos si la persona pues, puede estar embarazada o no, y además hablamos pues eso, de una vez introducimos el tratamiento, cómo tiene que ser esta pauta de inicio, cómo tiene que ser esta pauta de mantenimiento y sobre todo, qué seguimientos, qué controles, qué analíticas, qué visitas son necesarias para poder asegurarnos que todo funciona correctamente, para poder asegurarnos pues, que no tenemos ningún problema, yo qué sé, pues a nivel hepático o que no nos pasamos con el tema de los linfocitos, reduciéndolos demasiado, controlando cualquier posible efecto secundario. Hablamos también de cada cuánto y cómo controlaremos que el tratamiento eh, funcione correctamente. Siempre que introducimos un tratamiento, os explicamos que iremos siguiendo regularmente cómo funciona, os iremos preguntando cómo lo toleráis, cómo os sentís, si ha aparecido algún efecto secundario, si ha aparecido alguna infección, si ha aparecido algún síntoma nuevo y además de lo que vosotros nos podáis decir, os exploraremos y regularmente, depende del tratamiento, pues con una frecuencia o con otra, realizaremos una resonancia para ver qué está sucediendo en este sistema nervioso central. Aparte de estos seguimientos, también hablamos de aspectos relativos a, pues bueno, si vais a viajar, qué tenéis que hacer con la medicación, si tenéis alguna duda, pues normalmente se os facilita un correo electrónico o si os explica cuáles son los circuitos para poder volver a conectar con el equipo de salud para en ningún momento tener, bueno, pues, dificultades para acceder con nosotros y se os facilita sobre todo, que esto es súper importante, la información escrita. Aquí tenéis un ejemplo muchas veces de cómo realizamos una educación sanitaria. Aquí tuve, bueno, pues una paciente muy generosa, una persona muy generosa que vino con su familiar de referencia y compartimos aquí, pues bueno, todos los aspectos relativos a, a la enfermedad y al tratamiento. Aquí revisamos pues los parámetros que nos gusta controlar en la analítica de seguimiento, explicamos cuáles son los límites de referencia,
permitimos que la persona, respecto a todos estos aspectos, pues nos pudiera preguntar todo aquello que considerara importante, porque esto es un mensaje súper clave de esta sesión. Tenéis que permitiros poder preguntar. Os aconsejo siempre que vayáis a cualquier encuentro con un enfermero, con un trabajador social, con un médico, con una neuróloga, con cualquier especialista, llevar vuestra lista. Llevar una lista con todas las dudas que podáis tener para así, una vez acabe o lleguemos a la parte final de esa visita, podáis plantear todas aquellas dudas que os puedan quedar en el tintero. Muchas veces venís a la visita y al cabo de cierto tiempo os encuentro en el hospital de día o os encuentro viniendo a rehabilitación y, ostras, Miguel Ángel, me olvidé preguntarte esto. Si tenéis una lista, es un buen sistema para no confiar solo en nuestra memoria, no confiar en el momento, porque a veces los nervios pueden jugar malas pasadas, sino llevarlo estructurado para poder preguntar todo lo que consideréis oportuno. Como os digo, después de esta primera parte, en aquellos tratamientos que necesitan un entrenamiento, pues porque pueden ser un inyectable o puede necesitar utilizar un dispositivo para que lo podáis tomar, se os enseña cómo funciona el dispositivo, se hace una simulación o dos, o tres, cuatro, tantas como sean necesario y finalmente recibís esa primera administración. Si es un tratamiento oral, en nuestro caso, en nuestro centro, nos gusta enseñaros pues, cualquier día de la semana, de lunes a viernes nosotros estamos disponibles y que lo iniciéis al lunes siguiente. Si de lunes a viernes siempre tenéis un profesional de la salud a vuestro alcance. Como hemos dicho, eh, ya veis aquí, lo pone en inglés, pero yo os lo traduzco todo para que no haya ninguna duda. No solo hay una selección de tratamiento, no solo hay una educación una vez lo hemos seleccionado, sino que hay un seguimiento y un acompañamiento. Esto de follow-up visits quiere decir las visitas de seguimiento. Y en las visitas de seguimiento, normalmente siempre os preguntamos por estos aspectos. Alguna vez preguntamos por alguno más, si consideramos que necesitamos profundizar más en el interrogatorio, pero como mínimo miramos, pues bueno, cuándo iniciaste el tratamiento, si lo tomáis, si os olvidáis alguna dosis o no, si tenéis alguna dificultad administrándolo o tomándolo. Os preguntamos también cómo lo toleráis. ¿Habéis tenido algún problema? ¿Algún efecto secundario? ¿Hay algún problema o la enfermedad os impacta mucho en algún aspecto de vuestra vida que queráis discutir? Preguntamos también normalmente, ¿ha aparecido algún síntoma nuevo? ¿Creéis que habéis tenido algún brote? ¿Creéis que habéis tenido progresión? ¿Cómo vais a nivel emocional? ¿Cómo sentís? Y sobre todo, ¿hay alguna cosa más que me quieras comentar? No os quedéis nunca con cosas en el tintero. Tiene que ser una comunicación fluida donde podáis preguntar lo que os apetezca. Como conclusión, veo que parece que hay muchas preguntas, con lo cual ya va a venir bien que hayamos sido relativamente breves. Bueno, en primer lugar, sabemos, por lo que hemos visto en los estudios que hemos realizado en el CENCAT o por estudios colaborativos donde hemos participado, que necesitáis tener el conocimiento suficiente sobre todos los aspectos relativos a la enfermedad y sobre todo sobre las opciones terapéuticas que tenéis disponibles y sobre todo sobre las opciones terapéuticas que hay disponibles según vuestra propia situación individual. Aunque en ese esquema al principio hayáis visto muchos tratamientos, no matamos bombas a cañonazos ni intentamos quedarnos cortos. Os ofrecemos siempre aquellas opciones que según pues, las lesiones, cómo ha empezado vuestra enfermedad, eh, cómo vemos que evoluciona o la agresividad que pueda tener sobre aquellas opciones que, según la situación clínica, consideramos, pues bueno, primero que cumplís criterios para poderlo recibir y después que son las más adecuadas para vuestra situación. Y entonces sois vosotros sobre estas opciones las que nos tenéis que ayudar a poder decidir de manera conjunta. Como hemos dicho, también es importante facilitar herramientas, facilitar recursos, facilitar tantas visitas como sean necesarios para ayudaros a poder
ser los protagonistas, activaros, adquirir estas habilidades o este conocimiento para seleccionar de manera autónoma la opción que mejor se adapte a vuestra vida, a vuestras preferencias, a vuestros valores. En este caso, cuando hablábamos de la web, cuando hablábamos de la herramienta también para tomar decisiones, nos aporta mucha tranquilidad, mucho rigor el método que hemos seguido. Hemos incluido en todo momento grupos de personas con esclerosis múltiple en su diseño. Hemos intentado utilizar un vocabulario eh, sin tantos tecnicismos, sin tanto vocabulario que fuera difícil de comprender. Muchas veces, gracias a vuestros consejos, hemos cambiado palabras, hemos modificado la manera en que decíamos las cosas para que sea fácil de entenderlo y sobre todo para que lo podáis utilizar en vuestra casa, sin necesidad de ajustaros a 5, a 10, a 15, a 20 minutos que pueda tener a una consulta y pudiéndolo compartir tantas veces con vuestros familiares, vuestros amigos, vuestras parejas o incluso vuestros hijos, si lo consideráis oportuno. Hemos incluido no solo a pacientes, sino a enfermeras, a médicos de todo el territorio. Y con esto intentamos fomentar vuestro rol, fomentamos bueno, que vosotros podáis empoderaros y participar de manera activa en esta selección del tratamiento. Ahora existen herramientas para ayudaros a decidir y sobre todo herramientas disponibles en catalán, en castellano, para poder utilizar tranquilamente en vuestro domicilio. Y como resumen más importante o como conclusión más importante que me gustaría que os llevarais, bueno, el concepto que estamos a vuestro lado para acompañaros en todo el proceso. A lo mejor no siempre hacemos las cosas de la mejor manera, pero lo intentamos. Intentamos estar a vuestro lado. Si en una consulta no conseguimos daros respuesta, no desfallezcáis. Volver a contactar con nosotros. Intentamos ayudaros. Somos las enfermeras, muchas veces los enfermeros somos vuestros aliados. Normalmente somos los que estamos más disponibles. Eh, Utilizadnos, utilizar esta puerta de acceso al sistema. Y sobre todo me gustaría, pues bueno, compartir con vosotros el equipazo que tenemos aquí en el CENCAT. Muchos conocéis a Mireia, a Monse, a Cristina, a Patricia, a Laura o a mí. Bueno, CENCAT es centro de referencia, trabajamos, somos una unión o una alianza entre el Instituto Catalán de la Salud, Vallebron y la Fundación Esclerosis Múltiple, con lo cual, bueno, somos un elemento más que tenéis a vuestro alcance para lo que necesitéis. Dejo de compartir la presentación y ahora daré paso a Iria, ya que hemos recibido muchas preguntas y muchas dudas que con todo el cariño y todo el conocimiento que podamos tener os intentaremos aclarar. Hoy me acompaña Iria Sá. Iria es miembro de la cúpula directiva de la Fundación Esclerosis Múltiple y nos ayudará bueno, a poder intentar resolver todas las preguntas que tengáis. Buenas tardes, Iria. Buenas tardes y muchas gracias, Miguel Ángel, por tu exposición. Como dices, hemos recibido muchas preguntas previas, pero sobre todo en directo, ¿eh? Según ibas contando, iban llegando muchas preguntas con muchas dudas que te trasladaré el máximo posible de ellas. Mira, por ejemplo, Ana nos pregunta que ha entrado en la web de decisiones compartidas que has explicado, pero que no hace referencia a la esclerosis múltiple primaria progresiva, que si se prevé pues, hacer cambios o qué ocurre ahí. Me encanta. Es una pregunta súper pertinente, Ana. Estamos lanzando la versión para formas progresivas. En la web aparecerá, no sé si ya está disponible, si no será muy en breve porque el Departamento de Salud ha apostado por esta web. Encontraréis un apartado donde pondrá formas progresivas y ahí podréis clicar y veréis las opciones que tenéis disponibles para las personas con una esclerosis múltiple secundaria progresiva o una forma primaria progresiva. Con lo cual, súper pertinente y como dirían los ingleses, stay tuned, porque pronto tendréis una versión para vosotros también.
Perfecto. Luego María Ángeles comparte un poco su sentimiento, ¿no? Lo que ella siente cuando visita al neurólogo y siente muchas veces incomprensión, esa sensación de que no la escuchan o de que, bueno, están hartos de escuchar las mismas cosas y no quiere acusar a los neurólogos, cree que puede pasar eso, ¿no? Que escuchan siempre lo mismo. Entonces, ¿qué puede hacer, ¿no? Ante esa sensación que percibe. Bueno, es difícil, pero yo creo que la ventaja que tenemos dentro de las unidades especializadas es que trabajamos en un equipo multidisciplinar. Muchas veces hay que tener en cuenta que se pueden picar otras puertas de actores que están dentro del equipo. Enfermería siempre está a vuestra disposición para poder hablar con vosotros, para intentar reconducir cualquier situación o intentar facilitar una respuesta que os dé confort y que intente como mínimo que no tengáis esa sensación de que no se os escucha. No solo enfermería, también están las trabajadoras sociales, las terapeutas ocupacionales, el equipo de rehabilitación, así que pican a nuestra puerta. Y si alguien tiene esta sensación de disconfort, eh, seráis más que bienvenidos para poder picar a la puerta de enfermería e intentaros ayudar y reconducir esa situación. María Dolores pregunta por qué el neurólogo a veces delega en el médico de cabecera cuando pues, no son tan especialistas como puede ser un neurólogo, ¿no? Y puede haber otros síntomas que a lo mejor se solapan con la esclerosis múltiple. Bueno, cuéntanos el papel de médico de cabecera y neurología. Nosotros confiamos muchísimo en la atención primaria. Consideramos que la atención primaria es el vertebrador, el que une todas las diferentes especialidades médicas que podemos tener. Muchas veces cuando una persona tiene esclerosis múltiple puede pensar que todo es por la esclerosis múltiple, pero la esclerosis múltiple es un aspecto más de tu día a día. Eh, no hay que perder, no hay que dejar de tener en cuenta que el médico de atención primaria es un médico normalmente con mucha experiencia en el manejo de personas con diferentes aspectos, como puede ser una esclerosis múltiple, una hipertensión, una diabetes, o son los especialistas más indicados para el control y el seguimiento de la salud de la persona y la comunidad. Con lo cual, trabajamos de manera muy conjunta con el equipo de atención primaria. En Cataluña tenemos interconectados los diferentes niveles de atención sanitaria, con lo cual el especialista, como somos nosotros, podemos ver en cualquier momento las notas que hace el médico de atención primaria. El médico de atención primaria puede ver todo el proceso de salud que el paciente tiene en su historial y me consta que muchos otros sistemas de salud iberoamericanos también funcionan de la misma manera. O sea, hace mucho tiempo que dejamos de trabajar en silos o aparte el profesional de primaria y el profesional de la atención especializada y cada vez trabajamos de manera más conjunta. Así que hay que confiar en el profesional de primaria que si tiene cualquier consulta, tranquilos, consultará a nuestra puerta y trabajará de manera conjunta con nosotros. Ujú. Luego una persona que no aparece su nombre nos explica que lleva semanas esperando reanudar su medicación, pero que el médico ya ha hecho todos los trámites, pero desde farmacia no lo han validado. Un poco pregunta los tempos, ¿no? ¿Qué tempos hay que esperar en un proceso de cambio o de reanudación de medicación? Hay que tener en cuenta varias cosas. Uno, si es un paciente del mismo centro que hace un cambio entre un tratamiento al otro, la mayoría de tratamientos pueden durar entre 1 o 2 meses el cambio de tratamiento. Ahí, como hemos dicho, en este proceso, en esta flecha que veíamos, desde el momento en que se detecta la necesidad de cambio, porque haya lesiones, porque el tratamiento no sea eficaz o porque no se tolere lo suficientemente bien, primero hay que ofertar las opciones que tiene la persona. Después, el equipo médico también se reúne pues, para ver esa resonancia magnética de seguimiento, para ver ese curso clínico donde se han detectado, pues bueno, esta falta de eficacia o esta falta de tolerancia. Después se eleva hacia las autoridades del hospital, el equipo de farmacia, y tiene que haber una aprobación. Y después vuelve a rebotarse esto al equipo de enfermería. ¿Cuándo se puede retrasar este tratamiento? Bueno, cuando tenemos a lo mejor alguna duda sobre la resonancia magnética que queremos volver a consultar, por ejemplo, con el equipo de resonancias, cuando es un traslado de medicación que viene de un centro a otro centro, que tiene que haber una aprobación, por ejemplo, un paciente que pueda venir, del invento, del Arnao de Vilanova hacia Barcelona, hacia Ancencat, pues hay toda una aprobación que no depende
ni del centro que recibe, sino de que el Departamento de Salud y la Generalitat realicen esta aprobación. O sea, hay varios aspectos que a nivel individual, en casos concretos, pueden retrasar ese inicio. Pero si no, podría decir que como norma general, entre 1 o 2 meses, entre 4 y 8 semanas, el tratamiento debería estar iniciado. Ujú. Jacopo Antonio nos hace dos preguntas. Una de ellas es, ¿de qué manera puede un paciente asegurarse de que su consentimiento sea realmente informado y no solo formal? Y la otra, ¿cómo puede lograrse esta relación médico-paciente de manera equilibrada, ¿no? De que estas decisiones de las que has estado hablando todo el rato sean realmente compartidas. Eh, Primero de todo, antes de dar una firma de un consentimiento, tenemos que entender realmente qué dice ese consentimiento. Y tiene que haber un profesional que nos explique punto por punto, pues lo que decimos, qué tratamiento es, cómo funciona, todos esos aspectos necesarios para poder firmar. Aquí tenemos que, yo siempre os pongo el ejemplo de como una hipoteca. Cuando yo me compré mi piso, yo me informé absolutamente de todo. Pregunté cuánto tenía que pagar, pregunté qué podía tener, qué impacto tenía esa hipoteca en mi día a día, qué cuota iba a tener, cómo la iba a pagar. Aquí es lo mismo. Cuando yo voy a necesitar seleccionar un tratamiento, antes de firmar, antes de que haya una selección, tengo que poder perder el miedo a preguntar todo aquello necesario para poder firmar. Y si no estoy suficientemente convencido o convencida, yo un consejo que os doy es, bueno, pedir un tiempo para tomar la decisión. No va a pasar nada por esperar una semana, no hay que retrasarlas, evidentemente, pero si necesito un tiempo para poder pensar, para lo que os digo, para poder compartir con vuestra pareja, vuestro novio, vuestra novia, vuestros padres, vuestros hijos, aquel amigo de referencia, aquel médico conocido, aquella enfermera, no perdáis el miedo, preguntar, tomaros vuestro tiempo para poder tomar una decisión. De esta manera, incluso con esa lista de preguntas que os he recomendado llevar al profesional médico para resolver todas vuestras dudas, la relación será mucho más equilibrada porque el conocimiento no estará solo en una parte, sino que lo compartiremos de manera correcta con vosotros. Ujú. Eva nos habla de efectos secundarios, ¿no? Está preocupada por si algunos de los tratamientos para la esclerosis múltiple pueden afectar al hígado, a su funcionamiento y que a la larga pueda provocar tener un hígado graso. ¿Eso es así? ¿Puede pasar? Bueno, yo creo que más que tener un hígado graso, o más que todos los tratamientos puedan afectar al hígado, hay que entender que todos los medicamentos el cuerpo los limpia y cada vez que yo me tomo una pastilla, yo excreto una cierta cantidad de pastilla. Igual que en una piscina, pues cada día le echamos cloro y nuestra depuradora de la piscina elimina un poco de cloro con la suciedad. Con nuestro cuerpo pasa exactamente lo mismo. Cada vez que tomamos un cuerpo, en este caso nuestro hígado o nuestro riñón, hacen de filtro, hacen de órgano limpiador de nuestro organismo, con lo cual no tiene por qué producirse una inflamación del hígado, no tiene por qué producirse ningún problema con el riñón, pero sí que nos gusta tenerlo controlado, nos gusta cada X tiempo ir haciendo analíticas. En algunos tratamientos al principio son más intensas porque precisamente pueden ser tratamientos donde puede haber más elevación o más alteración de estos valores hepáticos, pero yo creo que lo importante es, uno, tener claro que os vamos a acompañar, vamos a chequear, vamos a hacer las analíticas necesarias en el momento oportuno para poder detectar cualquier problema y que dos, en condiciones de normalidad, los tratamientos de esclerosis múltiple no producen hígado graso. Simplemente pueden producir algunas alteraciones o que en la mayoría de los casos, diría que en el 99% de los casos son transitorias, unas elevaciones de las enzimas hepáticas que hay que tener controladas. Lo importante es eso, asegurarnos de que se sigue un esquema de seguimiento con las analíticas hechas en el momento oportuno para detectar de manera rápida cualquier alteración. Y eso se hace en todas las unidades porque se siguen protocolos estandarizados. Inma está interesada en entrar en un ensayo clínico. Entonces pregunta, pues, ¿cómo hacer para entrar en un ensayo clínico? Ella, en concreto, habla del estudio de las CAR-T, que parece que tiene interés en él. Entonces, bueno, ¿cómo poder entrar en cualquier estudio en toda España? ¿Qué tiene que hacer? No solo para los CAR-Ts, actualmente creo que hay muchísimos estudios de esclerosis múltiple a nivel mundial. En el CINGA tenemos unos 22
ensayos clínicos abiertos, con lo cual yo creo que lo más fácil es contactar con la unidad. Todas las unidades tienen un coordinador que se encarga de, bueno, de poder facilitar esta información relativa a los estudios que hay. Si no, eh, consultar en cualquier visita médica, cualquier visita de enfermería. Una de las preguntas que se puede plantear es, aparte del tratamiento que yo sigo, ¿puedo participar en algún ensayo? ¿Qué ensayos hay disponibles? Porque a veces hay muchos ensayos, pero también el ensayo marca los criterios que hay que cumplir para poder participar. Muchas veces son muy estrictos, a veces son pues, de 18 a 60, de 18 a 55 años. Cada ensayo estudia una molécula diferente, algunas son para formas remitentes, para formas progresivas, primariamente, secundariamente. Hay veces que no hay que tener un tratamiento previo, depende mucho de la situación de la persona, con lo cual recomendaría consultarlo con el centro o con el profesional del equipo sanitario con el que se tenga la próxima visita. Y has hablado antes de que aparte del tratamiento era muy importante el autocuidado, ¿no? ¿Cuáles son esas pautas, ¿no? ¿Qué pautas serían importantes para cuidarse uno mismo? Os menciono las mínimas, 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 mínimas. Hace poco, por ejemplo, hubo un estudio que se compartió en la ECTRIMS. La ECTRIMS es la reunión internacional más potente que se hace a nivel de esclerosis múltiple mundial. Y como siempre, se volvió a hacer mucho énfasis en la alimentación, en una alimentación sana, equilibrada, con poco consumo de dieta tipo McDonald's, diría yo, y que ninguna empresa me mate por mencionar su nombre. Pero al final la comida precocinada tiene mucha sal, mucho aceite, es de poca calidad, con lo cual una alimentación sana, equilibrada, un ejercicio que combine ejercicios de fuerza con ejercicios donde se trabaje la propiocepción, el equilibrio, un buen manejo del estrés, que quizá es lo que más nos cuesta a todos por el ritmo de vida que llevamos, una mínima exposición de sol con una alimentación sana, equilibrada, exponiendo las palmas de la mano, torso, cara 20 minutos al día, deberíamos tener suficiente para activar la vitamina D. Son prácticamente cuatro de los aspectos claves para mencionar ahora en un par de minutos. Y sobre todo, que nadie se lo olvide, el tabaco es el peor enemigo que tenemos en la esclerosis múltiple. Eso el doctor Montalbán en en el último webinar lo recalcó muchísimo, ¿eh? Que realmente es lo primero que habría que hacer, ¿eh? Dejar el tabaco, ya cualquier El persona, pero si que han primer paso. diagnosticado, es lo Sí. primero. Azucena nos dice que después de esta conversación, ¿no? Con vosotros, con todos los profesionales de salud, cuando se explican los distintos síntomas, podéis hacer la derivación a ciertos especialistas, ¿no? Para tratar alguna de estas complicaciones que pueden tener. ¿Ese circuito es viable? Bueno, de hecho, nosotros lo hacemos. Cuando viene a la consulta de enfermería un paciente que presenta mucha espasticidad o que tiene síntomas urinarios, tenemos la capacidad de derivar al equipo de rehabilitación que valora la espasticidad o al equipo de rehabilitación que valora pues, la clínica miccional, como puede ser una incontinencia de esfuerzo o cualquier otro tipo de problemas. Evidentemente, trabajamos dentro de un equipo multidisciplinar donde el médico o el enfermero puede derivar de la misma manera que, por ejemplo, mis compañeras neuropsicólogas me pueden derivar a un paciente que tenga cualquier duda o de la misma manera que mi compañera de farmacia, cuando hay un paciente que tiene alguna duda sobre algún autoinyector, me lo deriva para tener otra visita. Sí, trabajamos de manera conjunta en un equipo multidisciplinar y nos podemos derivar pacientes entre nosotros, sin ninguna duda. Pero en otros centros que no sean el CEMCAT, como se conecta gente de toda España, ¿no? Que no. Depende de las características de cada centro. Lo importante es, uno, en Cataluña hay varios centros CESUR, en España también, que son centros acreditados por el Sistema Nacional de Salud, donde cualquier paciente puede ser derivado si el centro no dispone pues, de estos recursos que estamos diciendo, como pueden ser a lo mejor hospitales más pequeños. En otros países como Colombia, por ejemplo, ahora se me ocurre porque hace poco hemos tenido una compañera con nosotros que ha estado en Colombia, también tienen centros de referencia que ofrecen este cuidado multidisciplinar, con lo cual lo importante es, bueno, primero preguntar en el centro donde yo estoy los recursos que tienen
Preguntar también a veces a la Fundación Esclerosis Múltiple o a la asociación territorial que haya para consultar este mapa de recursos que la persona puede tener. Y en todo caso, una vez se conoce este mapa de recursos, ir al centro que disponga del recurso que la persona o el paciente considera que necesita para tener un buen manejo de su enfermedad. Aquí, las asociaciones de pacientes y la Fundación Esclerosis Múltiple tenéis un rol muy importante para ayudarnos a proporcionar el mejor cuidado para la persona en cualquier momento. Sí, sí, esto aprovecho para decir, ¿eh? Nos podéis escribir, entrar en la web de la Fundación. En la comunidad sabéis que tenéis este vídeo estará colgado y otros recursos, pero en la web hay muchísima información y siempre nos podéis escribir para preguntar cualquier duda y todo lo que sepamos, pues os lo contaremos. Estamos ya, nada, en los últimos minutos. Te traslado las últimas preguntas. Esther dice que lleva muchos años con el mismo tratamiento y quiere saber cuánto de difícil es cambiar el tratamiento, ¿no? Y cómo tiene que proceder. Ella debe sentir, ¿no? Que a lo mejor querría un cambio. ¿Qué hay que hacer en un caso así? Bueno, primero de todo comentarlo con el equipo, comentar por qué la persona se plantea este cambio. Es una pregunta importante. A mí lo que me gustaría saber es por qué Esther se plantea esta pregunta. Si Esther se plantea esta pregunta, porque seguramente hay algo o está cansada del tratamiento o ya no lo tolera tan bien, con lo cual siempre lo mismo. Cuando haya mucho impacto de un tratamiento en la vida de la persona, cuando tengamos percepción de que el tratamiento, oye, pues a lo mejor no nos funciona, conversemos, hablemos, valoremos las opciones que hay y entonces, pues a lo mejor es en algunos casos conveniente el tratamiento, en algunos, oye, pues el tratamiento está funcionando y aunque tenga la percepción de que no pasa nada, precisamente no pasa por el tratamiento y en otros a lo mejor pues hay que discontinuar. Con lo cual, eh, yo siempre digo, lo importante es ver cómo está esa resonancia magnética, ver cómo es la evolución de esa esclerosis múltiple e individualizar en cada caso. Esther, consulta con tu médico, con tu enfermero de referencia y te podremos dar respuesta. Y ahora un caso, pues en otro momento vital, Rubén nos cuenta que lleva pocos meses de diagnóstico y que, bueno, ha empezado con un tratamiento y quiere saber, pues, cómo puede saber si ese tratamiento es efectivo y que saber si no está avanzando la esclerosis múltiple. Por dos vías. Uno, por lo que tú nos digas, Rubén, por los síntomas que tengas, por si aparece alguna cosa nueva, por si ves que en algún momento puedes tener alguna clínica compatible con brote, es un momento para consultar y mirar si es que pasa algo, ¿vale? A lo mejor pues tienes esa percepción y cuando te visitemos pues, puede ser pues alguna secuela de algún brote que te queda o no. Y después la prueba que en inglés se le llama Gold Standard, que quiere decir que es la prueba de referencia más fiable que nos indica qué está sucediendo en este sistema nervioso central, en este cerebro, cerebelo, bulbo y médula, es la resonancia magnética. Aparte de lo que vosotros nos podáis manifestar o de lo que nosotros podamos explorar en esas visitas que tenemos, regularmente, cada X tiempo, en función de la situación y la persona que tenemos delante, iremos haciendo de manera regular esa resonancia para ver lo que dice Rubén. Oye, ¿puedo tener nuevas lesiones? ¿Puedo tener progresión? ¿Puedo tener atrofia? La resonancia magnética es una prueba que nos indica con bastante fiabilidad qué está sucediendo ahí dentro. O sea que primero lo que nos diga la persona, veremos si puede haber síntomas o no. Si la persona no nos dice nada o si no se detecta cambio, es un buen síntoma. Y después, aparte de lo que la persona pueda sentir, lo que está sucediendo realmente dentro del sistema nervioso central a través de la resonancia magnética. Ujú. Una persona que tampoco aparece su nombre pregunta qué importancia le das al enfoque psicológico, a la parte psicológica tanto del paciente como de la familia. Para mí es fundamental. Es una parte más de la neurorehabilitación. Hablábamos del estrés como parte del autocuidado, pero ese estrés muchas veces está fundamentado en, bueno, pues esa ansiedad que puedo tener, esa incertidumbre que muchas veces no sé manejar, esos momentos en que puedo tener pues un brote o no, o a veces el miedo a poder manejar la enfermedad. Yo creo que todos esos sentimientos, lo primero que hay que hacer es validarlos. No estás loco, no está mal no sentirse bien siempre,
Y bueno, oye, somos personas y nos podemos romper, con lo cual para mí es fundamental poder contar con el apoyo psicológico, como por ejemplo proporcionáis en la FEM, o poder contar con un equipo dentro del equipo multidisciplinar al que poderos derivar. Sabemos que los recursos son muchas veces limitados, pero existen. Entonces, no tengáis miedo de comunicar cuando no estéis bien o cuando la situación os supere. Eh, Siempre digo que para mí el mayor superhéroe no es el que se calla, se pone una capa y lo maneja todo, sino es aquel que tiene suficiente valentía como para saber pedir ayuda. Aquí estamos para vosotros. Ujú. Pues te traslado las dos últimas preguntas. También comentar que hemos recibido preguntas muy concretas de casos con una medicación, un caso, entonces ya lo hemos hablado con Miguel Ángel que no vamos a responder porque no sería completa la respuesta y esto es mejor tratarlo en consulta y de manera privada, ¿no? Eh, Hay dos preguntas que van un poco en la misma línea, que es ¿qué pasa cuando los síntomas empeoran, pero no aparecen esa resonancia que comentas que es uno de los elementos clave, ¿no? Para ver esa evolución de la esclerosis múltiple? La prueba gold estándar es la resonancia magnética, pero dentro del seguimiento se pueden hacer también muchas pruebas. Por ejemplo, el equipo de neuropsicólogas que tenemos, muchas veces cuando hay quejas cognitivas, cuando hay una percepción de que hay un fallo en la memoria o una pérdida de capacidades de procesamiento, de ejecución o de lenguaje, pueden hacer también una serie de baterías para ver si existe, por ejemplo, ese deterioro cognitivo. También hay otras pruebas que, por ejemplo, miden la velocidad de la marcha, cuánto tiempo se aguanta o persiste ese caminar. Hay diferentes pruebas que acompañan a la resonancia magnética. La resonancia magnética es una prueba más, la más sensible, la más específica, pero muchas veces para poder ver esta afectación que puede ocasionar la esclerosis múltiple, nos tenemos que soportar, nos tenemos que acompañar de otra batería de pruebas, con lo cual no solo tenemos la reso, muchas veces tenemos que ampliar en función de la persona que tenemos delante y de manera individualizada. Pues, bueno, en cada caso ampliamos o adaptamos la batería de pruebas que podemos hacer, con lo cual, si hay una queja en cuanto a cognición o en cuanto a memoria o en cuanto a pérdida de capacidades físicas, lo que necesitamos es saberlo para entonces poder seleccionar o poder ordenar o poder pedir esa prueba para medir ese impacto o esa afectación. Pues te hago la última, que además es de Cristina, es un resumen, porque nos pregunta cuáles son esos tips para asumir un papel activo en el tratamiento. Vale, como resumen, uno, eh, perder el miedo a preguntar, perder el miedo a participar, apuntaros todas las dudas o todos aquellos aspectos que queréis saber para poder participar en el proceso de salud. eh, Utilizar los diferentes actores que hay. Hay enfermeros, hay médicos, podéis picar a la puerta de los diferentes recursos que tenéis. Apoyaros también en las asociaciones de pacientes o en la Fundación Esclerosis Múltiple para intentar saber todo el mapa de recursos que tenéis para poder hacer frente a vuestra enfermedad. Y también apoyaros en los familiares o en los amigos que tengáis, porque muchas veces nos ayudan a tener una visión más amplia de cuál es la situación de salud que tiene uno o una misma. Con lo cual, preguntar, consultar, participar y utilizar los recursos que tenéis a vuestro alcance. Pues muchas gracias por mi parte, A vosotros ha Miguel sido Ángel. un auténtico placer, Iria. Muchas gracias a la Fundación por darme esta oportunidad para compartir con las personas con esclerosis múltiple, pues por otra vía que muchas veces es necesaria. Y recordar que, bueno, se ha compartido mucha información, se han compartido muchas estrategias. Si en algún momento queréis, siempre lo volveréis a tener disponible en la galería de recursos que tiene la FEM. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Recordad responder la encuesta que aparece en cuanto cerréis la sesión para decirnos qué tal os ha parecido y qué más queréis de lo que hablemos en la comunidad. Gracias, Miguel Ángel. Y gracias a todos. Un saludo.